Muy buenas noches, mis queridos amigos de Doctor al Cuadrado. Muy contento de estar nuevamente por aquí. La verdad es que hemos estado muy atareados por la cuestión laboral, por la cuestión personal, bueno, ustedes se imaginarán. Yo creo que todo el mundo estamos igual. Todo el mundo anda corriendo, todo el mundo anda con cuestiones familiares, con cuestiones laborales, con cuestiones personales. Pero bueno, creo que este como habíamos quedado desde antes, no es como tal excusa, pero esto ha sido muy complicado, la verdad. Ha sido muy complicado, pero ya hice la promesa de que julio tiene que ser un mes o nuevamente este renacimiento de la disciplina para seguir con este gran proyecto que es el podcast de Doctor al Cuadrado y, y seguir como dándole prioridad a estos temas que creo que son muy importantes, ¿no? La salud mental, sin lugar a dudas. Yo creo que mm, nunca he priorizado tanto en mi vida como ahora el tema de la salud mental. Y todo tiene que ver, fíjense muy bien, o sea, creo que todo tiene que ver con el trabajo, al menos en mi posición o en mi caso. Realmente y afortunadamente con mi familia o a nivel núcleo familiar, pues no hay ningún tema o cuestión, afortunadamente, de algún tema que esté haciendo ruido, que no esté a gusto, ¿no? Y bueno, pues también con mi hijo que pues está chiquito, tiene 2 años, ya va a cumplir tres. Pues bueno, también es un tiempo que es muy valioso y que realmente no se siente. Es muy cansado, sí, por supuesto, pero es un tiempo que la verdad valoro como no tienen idea. Y estando con él, con mi esposa y obviamente también con mis papás, que también estoy con ellos parte de la semana. No va por ahí, no va por ahí. Todo tiene que ver, al menos en mi caso, con la cuestión laboral. Eh, Lamentablemente, y no sé, no creo que sea el único, no sé si ustedes opinen lo mismo, pero ha habido, de todos los trabajos que he tenido, yo creo que uno o dos, y dos creo que estoy exagerando, ha habido un trabajo de verdad bueno. O sea, bueno en el sentido de que hay buenos líderes, de que son líderes que, que realmente son empáticos y que realmente son líderes. Es decir, no son jefes, no son nada más para estar mandando o para estar viendo de manera muy de lejos, ¿no? Cómo es que está la parte operativa. O sea, son gente que sabe mucho, ¿no? Los buenos líderes son gente que sabe mucho, que sabe más que sus trabajadores o los que tiene a cargo. Y no solo eso, sino que llegan a plasmar ese conocimiento con ellos, de alguna manera, ya sea mediante la docencia, mediante la práctica, ¿no? Eh, pero realmente son muy pocos los trabajos que he tenido que de verdad puedo decir que son muy buenos o que han sido muy buenos líderes en su momento. Mi primer trabajo fue el DIF ahí de Cotitlán y ahí fue donde conocí a mi primer jefe, ¿no? El doctor Saucedo, que le mando un saludo y un abrazo. Y la verdad es que él sí era buen líder. Él sí era muy buen líder. Era un médico general que sabía demasiado no solamente de la clínica, sino sabía de cultura general, sabía por supuesto, de medicina, este, y temas de índole existencial, ¿no? Pero ahí lo conocí y creo que sí es un buen líder. De plano, cuando había mucho trabajo, cuando todos estábamos exhaustos después de, no sé, de entrar a quirófano, de haber suturado a un paciente, de haber este, visto, pues, N cantidad de urgencias, entre comillas urgencias, más bien en la consulta. Sí llegaban las urgencias que hay nanita y luego les cuento, pero pero bueno, después de esa gran jornada o larga jornada, él agarraba, salía y se compraba unas cocas y nos invitaba a todos, ¿no? Digo, es un detalle que pareciera no tan complicado, pero que muy pocos lo hacen. Era una persona que te enseñaba, era una persona que
que no solo miraba desde arriba cómo hacía las cosas, sino que se ensuciaba, o sea, se bajaba al terreno, se ensuciaba contigo y posteriormente, bueno, pues ya, obviamente llegaba el momento en que pues te dejaba que tú lo hicieras o que tú solito te fueras soltando. Pero de ahí en fuera, después del DIF, no he tenido como buenos líderes. He tenido muy buenos trabajos, eso sí, pero, perdón, se apagó mi micrófono, pero no buenos líderes. Es bien complicado, muy muy complicado ser un buen líder. Digo, no digo que yo lo sea, pero sí hay ciertas características que deben ser básicas, ¿no? Para ser un buen líder. Em, pero a lo que voy es, precisamente con el título de hoy, es decir que no. Aprender a decir que no. Y creo yo que el aprender a decir que no se necesita mucho valor. A veces cuando nos encontramos en una situación de urgencia, álgida, ¿no? Llegamos a tener como o a hacer cierto tipo de decisiones que no son muy buenas. La idea de esto es comentarles un poco de mi experiencia y aparte creo que el decir que no da miedo o da un paso a que, por supuesto, el decir que no tiene muchas consecuencias, ¿eh? El darte prioridad y el ser un poco a veces eh, partidario de tu propia comodidad o de tu propio bien tiene sus consecuencias. Aunque pareciera que, o al menos el deber ser sería que no, pues a ver, yo necesito también mi espacio, necesito tener mi salud mental adecuada para poder tener o hacer mis actividades de rutina o de vida diaria, pues, pues no, sí tiene consecuencias. Lamentablemente. No debería, creo yo, pero tiene consecuencias. Y por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que prácticamente me está pasando ahorita. Yo ya les había comentado que yo trabajaba en MetLife, ¿no? Que es una aseguradora muy, muy, muy famosa y que la verdad es que a mí me gusta mucho, ¿no? Al menos mi trabajo en particular. Desde que entré a MetLife, he tenido o he llevado a cabo ciertas actividades que obviamente pues obviamente tienen que ver con a lo que me renté o a lo que me contrataron, pero también tienen que ver mucho con este tema del voluntariado, ¿no? Te preguntan, oye, fíjate que va a haber este proyecto, va a ser así, así, ¿le entras? Pues sí, no tengo ningún problema, ¿no? Me paso con un proyecto. Mm. Fue, creo, la feria, llaman la feria Claims o la feria de salud, ¿no? Y pues yo tenía escasos 3 semanas, un mes, a lo mucho de haber entrado a MetLife. Y bueno, pues, por supuesto, yo con todo el gusto del mundo lo hago. Y digo, nos fue muy bien. La verdad es que junto con una compañera del trabajo hicimos esta feria y nos salió muy bien. Digo, realmente sí fue muy pesado porque era todo el tiempo estar parado. Era todo el tiempo repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo me sirvió para muchas cosas. Me sirvió para que información que no tenía en ese momento, pues la tuviera bien clara. Y otra, bueno, pues probablemente tener cierta o conocer mucha gente. Y la tercera, pues la obtención del conocimiento, ¿no? Y bueno, con esto pues me ha ayudado mucho a operar o entender ciertas definiciones, ciertos conceptos o en general cómo se lleva a cabo la operación y me ha funcionado. Y después, bueno, pues obviamente hay algunas actividades como más de la operación, pero que no me corresponden, pero bueno, yo con mucho gusto apoyé. Sin embargo, actualmente, por, por cuestiones de falta de capacitación de mi parte, porque sí han dado capacitación para al menos hacer algunos trámites ahí médicos, pero la cuestión técnica es decir,
el manejo del sistema, el dónde identificar cierta información, regresarte, hacer, deshacer, etcétera, etcétera. Eso realmente pues sigo muy verde. Ahorita pues la situación en el trabajo es muy complicada, a veces no se cumplen todas las cosas que tienen que cumplir y bueno pues hay muchas quejas, etcétera, etcétera. Como en todo trabajo existen este tipo de temporadas o de rachas que se pueden catalogar como una, pues sí, como una crisis, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, ese es un punto. La verdad es que tengo que ser muy sincero conmigo, o muy bien, fui muy sincero conmigo, y decir, a ver, la situación ahorita en el trabajo está así. Nos querían dar como ciertos casos para poderlos dictaminar, por así decirlo. No somos dictaminadores en la empresa, pero bueno, por cómo están las situaciones y todo esto, pues nos dijeron que lo hiciéramos. Bueno, no fue como que nos dijeron que lo hiciéramos, sino nos pidieron apoyo. Ok, sin ningún problema lo intento. Yo sabía que no era la mejor persona para hacer este tipo de trabajo ahorita porque pues sí nos daban capacitación, sin embargo por el trabajo a lo que me contrataron, pues sí, es muy pesado y hay que estar respondiendo llamadas, estar respondiendo correos, analizar cuestiones médicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues no me daba el tiempo a veces de tomar una capacitación y pues ni modo, me la perdía, ¿no? Entonces cuando nos dicen esta parte de apoyar, pues sí como que sentí la cosquillita de decir que no, pero dije, bueno, voy a probar un poco a ver cómo es la dinámica. Perfecto. Entonces, pues yo traté de hacer esos trámites con una conocida que también trabaja ahí y que se dedica a la de dictamen. Y cuando empiezo a ver lo complejo que es, dije, no, ¿sabes qué? O sea, sí lo puedo aprender, lo puedo hacer, pero no ahorita. O sea, creo que sí me precipité al haber tomado la decisión de sí, ¿no? Cuando en el momento pues era esta palabra prohibida casi casi que es no. Así creo que tuvo que ser en su momento. Pero bueno, al menos creo que lo hice a tiempo y le dije, ¿saben qué? A mis superiores. ¿Saben qué? Yo la neta, o sea, entiendo que a lo mejor mis compañeros que entraron conmigo en la misma camada, por así decirlo. Disculpen ustedes, pero ya hace sueño. Entonces, si ellos se animan a hacerlo, o si ellas se animan a hacerlo, adelante, está bien. Pero yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque son trámites que son de gente ya que está inconforme con un poco con el servicio. Digo, la verdad es que en general MedLife es muy bueno. Pero pues obviamente como toda empresa tiene sus defectos. Pero, pero bueno, em, la situación es que pues yo dije, ¿saben que yo no? Perdóname a mi jefa directa, ¿saben que llevo casi 3 meses en la empresa, pero pues realmente no puedo yo hacer este tipo de trabajo porque es muy técnico y son de personas que ya están sumamente inconformes, agresivas y pues bueno, la idea es ayudarlos, no de perjudicarlos. Entonces, en ese momento, pues yo me salí o me fui más bien, no me acuerdo, y, y hasta eso mi jefa directa, bueno, dijo, no, pues tiene razón, o sea, realmente lleva poco tiempo y no podemos hacer como que llegar a dictaminar, ¿no? Porque sí es algo muy complejo, muy técnico y se iba a complicar. Entonces, ese es un ejemplo como muy, muy simple, ¿no? Que puede ser, o sea, obviamente lo positivo eres tú, o sea, tú estás bien contigo, este, de alguna manera tienes una cierta paz mental que no tenías porque pensaste que ibas a, a hacer el trabajo que no te gusta, ¿no? Pero bueno, no fue así. Es algo que que no me arrepiento de lo más mínimo porque la verdad yo creo que sí iba a más a estorbar que ayudar.
Pero eso obviamente puede traer consecuencias. Digo, hasta ahorita nada, pero a lo mejor pues de que no te tomen en cuenta para ciertas cosas, a lo mejor un simple enojo, este, pero bueno, la cosa es que cuando uno dice que no y quita la comodidad o lo que sea de las otras personas, pues ya es cuando cuando pues la gente ya está inconforme con tu decisión, aunque sea tuya, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces yo creo que el no, o el decir que no, sí es importante. A veces no lo hacemos precisamente por este miedo al rechazo. Si digo que no, me van a rechazar. Y no solamente aplica en el trabajo, ¿no? Aplica en todos lados. Y yo creo, y eso, yo creo que lo vamos a discutir con la licenciada Jamie mañana, a las 9 de la noche, por cierto. Este, el hecho de qué tanto implica o qué causa tiene que una persona pueda decir que no. Y con esto, pues obviamente no estoy diciendo que todo el mundo que todo el tiempo estés inaccesible, que no tengas sueño, etcétera, etcétera. Pero, este, pero bueno, realmente eh, la idea de esto es que sí creo que tú tienes que ser lo más importante. Siempre, siempre, siempre. Si hay un trabajo que no puedas hacer, no es que no seas capaz, si eres capaz, pero que no puedas hacer porque a lo mejor va a afectar otro trabajo como en mi caso, que aparte no sepas de la cuestión técnica y que obviamente esto cause una bola de nieve más adelante y que tengas que elegir una prioridad entre tu trabajo o el apoyo que estás dando. Entonces en ese momento fue cuando yo dije, no, ¿sabes qué? Tienes razón, yo no tengo digamos, la talla ahorita para poder mm, hacer ese tipo de trabajo. Porque es delicado. Implica dinero, implica tiempo, implica una hospitalización, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí creo que fui más responsable el hecho de decir que no desde casi un principio a que, no sé, a que pase alguna consecuencia. Una persona de estas que yo dictaminé, que me haya equivocado y que a lo mejor el día de mañana o pasado mañana me reportan con, con normativa, me reportan con otra parte del cuerpo. Pero creo que sí es importante esta parte de decir que no. Y como decía, no solamente aplica para la escuela, sino para la vida en general. Para la vida en general, a veces tu paz mental se encuentra en esa palabra y a veces pues no nos damos cuenta. Entonces esa es la cuestión o el poderío que tiene la palabra no. Sí es un poquito complicado, es un poquito difícil, pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay prioridades. Y en este caso, pues la prioridad es él, ¿no? Bueno, mi hijo. Entonces, la idea es esa. La idea es que se quiera transmitir esto y todo lo que impacta el decir que no. Sí, por supuesto hay cosas malas, hay cosas buenas, como en todo, pero en este caso, bueno, yo creo que a lo mejor contaban conmigo por ciertos trámites, digo que se volteó en este caso Angie y pues ni modo, ¿no? Este, hay que como priorizar este tipo de situaciones. Angie es mi jefa, que le mando un saludo, la quiero mucho, de verdad. Pero bueno, no, ella no me ha dicho nada, ¿no? Pero a lo mejor puede causar cierta molestia, cierta inconformidad con la decisión. Pero una realidad es que yo no me siento cómodo, no me siento competente y no me siento, este, como con la capacidad, sí, a lo mejor tal vez, la capacidad de llevar a cabo dos actividades, ¿no? Al mismo tiempo. Y tampoco la idea es salir muy tarde de la empresa, ¿no? Por estar haciendo cierto trabajo. Y ese es al menos un ejemplo y ese es el mío, ¿no? Digo, obviamente, insisto, no quiere decir que no cedamos nunca o que no seamos accesibles, hay que hacerlo. Pero cuando no te sientes competente, cuando no de plano no ves algún correo que tenga que ver con esta situación, bueno, pues ya, ¿no?
Pero bueno, la idea es esa de decir que no. La otra, bueno, pues obviamente es con la pareja, obviamente es con los hijos, con los papás, ¿no? Que a veces esta palabra que sí tiene que ser muy selectiva y que tiene que ser muy bien responsablemente usada, pues tenga este gran impacto, ¿no? Sobre todo en lo laboral. Entonces, la otra cuestión que creo que a muchos de nosotros nos falta es precisamente el decir o aprender a decir que no. No, 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 no. No. Entonces esa es la digamos, el punto o el tema central y que, bueno, muchas veces cuando nos encontramos en una situación de urgencia, cuando ya tenemos muchos trámites o muchas quejas, etcétera, pues tiene que ver todo con eso, con la voluntad, con la accesibilidad y todo, pero pues sí tiene que ver mucho con tu prioridad, con tu paz mental y con tu bienestar. Esa es la situación. Pues el día de mañana vamos a estar con la licenciada Jamie, mañana así, en el teatro que están viendo aquí en... Ah, sí, cierto, bueno, fuera que bueno, el teatro ahora es que es una de las metas, ¿no? El hecho de poder tener una participación así de esa manera, sería sensacional. Pero bueno, continuando con un poco con este tema, estaba yo leyendo el por qué nos cuesta tanto decir que no. Y la primera causa es por la que, como les comentaba, ¿no? Esta parte de miedo al rechazo. Quizá, bueno, dice, quizá por el temor a lo que los demás piensen algo malo de nosotros, a la reacción de los demás. Pensamos, por ejemplo, que vamos a mostrarnos egoístas o poco sensibles si decimos que no ante los demás. Y es como a veces tomando esta decisión que les comento, pues sí lo sentí, ¿no? A veces digo, bueno, a mí qué fácil fue para mí a lo mejor hablar con mi líder y decir, ¿sabes qué? La verdad es que no me siento competente, no me siento bien, ¿no? Ahorita con el sistema no les puedo ayudar. Perdónenme, pero no va a salir peor. Y es que no es fácil, ¿eh? O sea, yo he estado dudando en hablar, en levantar la mano, pero es que no es nada sencillo. Pero no saben la satisfacción que tuve en ese momento porque dije, qué bueno, porque si no ahorita tuviera una bola de nieve y como les digo, decidir entre qué darle prioridad a mi trabajo o al apoyo. Muchos dirán, pues a tu trabajo, claro, pero también esto es importante, ¿no? Número dos, otra causa sería por los estilos de conducta que hemos ido aprendiendo. Creer que hacerlo podría herir a las otras personas, que fijan en nosotros la idea de rechazar peticiones o decir que no puede expresar incluso mala educación o crueldad. Claro, ¿no? Como le decía a mi jefa, a la jefa de mi jefa, pues como es una persona que yo aprecio, que admiro, pues sí sientes, ¿no? Esta parte de, híjole, pero ¿qué va a pensar? Va a decir que, no sé, se va a enojar o ya no va a tomar en cuenta para ciertos proyectos, no sé, ¿no? Entonces sí existe ese tipo de temor o miedo, definitivamente. El número 3, otro motivo distinto sería simplemente no saber cómo hacerlo, ¿no? No solo es cuestión de decir que no, sino expresarlo con naturalidad, con empatía, sin generar enfrentamiento o agresividad. Muchas veces no decimos no, perdón, sencillamente porque no tenemos las habilidades suficientes. Lo que me pasó a mí. No tengo la habilidad, no tengo la competencia, no soy alguien apto para esta cuestión de dictamen, pero a lo mejor con una capacitación ya más enfocada, más más tirada a realmente saber esto, porque como les comentaba, a veces en el mismo trabajo, en la capacitación, pues me hablaban por teléfono, tenía que completar ciertas cosas y muchas veces no llegaba a la capacitación o no entraba, no porque no quisiera, sino simplemente porque creo que pues, el cliente es primero, ¿no? En este sentido y hay que atender. Pero bueno, eso sí me pasó. Otro motivo sería porque hemos tenido malas experiencias en el pasado y esto ha creado un hábito de respuesta evitativo. Nos cuesta más decir que no porque hemos tenido experiencias negativas.
Muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, bueno, como les comentaba, esto es así, de esta manera. Em, pues bueno, creo yo que cuesta mucho trabajo tomarse como prioridad, de dejar pensar un poquito en los demás, y no lo digo en buena onda, no lo digo de manera despectiva, ni mucho menos, pero sí, porque a veces tu salud mental está de verdad en los suelos, o sea, en los suelos, y necesitas que, si nadie tiene este valor de, o esta iniciativa de decirte que, fíjate, no te preocupes, yo estoy contigo, etcétera, bueno, pues al menos tú contigo mismo sí debes estar. Eso siempre. Tú contigo mismo o con misma sí debes estar. Porque finalmente, cuando pasan ese tipo de situaciones, a veces sí puede causar cierta molestia, a lo mejor crear un ambiente hostil el decir que no. Pues bueno, la única manera es que te apoyes a tu familia o tu red de apoyo. Entonces, eso es lo que realmente importa, lo que realmente creo yo que debe de ser prioridad en este caso, la salud mental y la idea de, de, de tratar de satisfacer a los demás. O no lo hagas porque te vas a lastimar, o no lo hagas por esto, por aquello, bueno, dependiendo también qué vas a hacer. Pero si tú te sientes seguro y de alguna manera puedes solventarlo, adelante, ¿no? Adelante. Pero es importante decir o aprender a decir que no, sin convertirse en una persona inaccesible o intolerante, por favor. Pero bueno, precisamente este tipo de temas es importante decir que, em, que vamos a estar hablando con la licenciada Jamie Gudiño, que es psicóloga, y un servidor. Vamos a estar hablando de este tema del trabajo, y si ella cuenta con alguna estadística o algo un poco más a profundidad para entender este todo lo que hemos tratado de manifestar usando la palabra no. Que tengan una excelente noche. Me dio mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Y bueno, de alguna manera, de cualquier manera, el día de mañana nos estaremos escuchando porque mañana hay entrevista con la licenciada o psicóloga Jamie Gudiño. Hasta pronto.